¡Hey! Bienvenidos a Dreamers, el podcast que desafiará tus límites y te impulsará a soñar en grande. Capítulo tras capítulo, te sumergirás en historias apasionadas y visionarias que te recordarán que los sueños no tienen límites ni fronteras. Así que prepárate para romper las barreras de lo convencional y unirte a nosotros en esta travesía inspiradora que mejorará tu vida por completo. Recuerda, los sueños no son solo para ser soñados, sino para ser vividos. ¡Vamos! Es hora de que hagamos historia juntos. ¡Qué emoción! Nos encontramos en un capítulo más del podcast Dreamers, Construye tus sueños. Y nos acompaña el día de hoy Luis González. Luis, ¿cómo estás? Muy bien, muy emocionado. Muchas gracias por acompañarnos, por tomarte los minutos y acompañarnos el día de hoy aquí. Igualmente, gracias por recibirme. Luis es un gran amigo, es un hermano también que me regaló el bachi y permítanme presentárselos de manera formal. Sí, pues de hecho, que desde primero de bachi, así que... Desde primer semestre estuvimos juntos. 6 años. Hace 6 años. 6 años. Aún pasa el tiempo, ¿no? Sí, no manches. Ya empieza a pesar el mundo fuera de la universidad. Bueno, déjenme les presento a Luis. Él es estudiante de Ingeniería en Biotecnología del Tecnológico de Monterrey. Actualmente acaba de pasar a 7º semestre. Desde que tiene memoria, siempre ha sido muy determinado y trabajador. Cree que no hay palabras mejores para describirse. Sin lugar a dudas, se han vuelto valores y concepciones prioritarias en su vida. De hecho, tiene trabajando todos los veranos, inviernos e incluso durante clases en algunas ocasiones desde los 14 años. Y es algo que lo ha nutrido mucho como persona. Cuando era más chico y hasta la fecha, le gustaba mucho leer y jugar videojuegos, pero conforme fue pasando el tiempo, empezó a dirigirse más hacia la música y actualmente forma parte de una agrupación de canto, prácticamente es lo que lo mantiene cuerdo. Y hablando sobre sus sueños, desde muy pequeño siempre supo que quería trabajar en algo relacionado a las ciencias de la salud y como muchos, pensó en medicina. Era su primera opción. ¿Por qué? Grey's Anatomy. Ahorita platicamos de eso. Aunque hablando más en serio, en su familia siempre ha prevalecido un historial médico complicado y ante ese sufrimiento quiso hacer algo al respecto y fue por ello que se inclinó hacia esa área. Sin embargo, pronto se dio cuenta que en realidad debía estudiar algo que le permitiera tratar con las causas más que con las consecuencias y por eso escogió biotecnología. Y no pudo haber hecho una mejor elección. Orgullosamente debe decir que logró una beca del 100% en el TEC de Monterrey mediante el programa local de Líderes del Mañana. Jóvenes Promesa. En lo personal se siente muy privilegiado, puesto que no solo fue escogido dentro de miles de estudiantes de México, sino que también dentro de ese grupo formó parte de otro grupo selecto que también cuenta con el apoyo. Ha formado parte de varios grupos estudiantiles como Crececamp, como profesor de ciencias para niños con discapacidades, Familia Tech, dando asesoría de Excel e inglés, CIBT, la Sociedad de Estudiantes de Ingeniería en Biotecnología y algunos otros. Siempre ha buscado participar en muchos proyectos y cursos de su carrera, de su área. Gracias a eso y al programa de Embajadores Tech tendrá la experiencia de tomar cursos en Harvard y hará una estancia de investigación este verano o otoño. Se puede sentir muy orgulloso, pero citando a Kobe Bryant, el trabajo no está terminado. Quiere hacer un doctorado en neurociencias para resolver trastornos crónicos y mejorar la salud general de la población y le encantaría que sea en Japón, puesto que sus programas son de primer nivel. Ya veremos qué sucede. Luis, qué padre biografía, autobiografía, qué padre descripción y qué padres todos los sueños que ya empecé a leer, ¿eh? O sea, ahorita vamos a ir platicando de eso. Fíjate que es bien raro porque, o sea, hacer ese proceso de introspección a veces como que es un poco nostálgico. Hasta cierta forma, pues te decía ahorita 6 años. O sea, ¿en qué momento pasaron? O sea, y justamente el otro día también estaba grabando otra nota que era pues respecto a lo que vamos a platicar y vi una foto porque en ese momento no me había rasurado y me sentí tan viejo. Y pues bueno, es parte de... Oye, platícanos, ¿cómo empieza la historia de Luis González? Las primeras memorias que tengas, ya de una manera de ese niño soñador. ¿Cuál fue? ¿Te acuerdas de tu primer sueño? ¿Que estabas en la primaria? Pues mira, durante la primaria creo que, o sea, en general no tenía algún sueño particular en sí, o sea, siempre era, pues me veían las calificaciones, estuve en la escolta, etcétera. Y al graduarme, yo creo que hasta segundo Secundaria. año de secundaria, fue cuando como que me empezó a entrar esta espinita por lo que te decía de ciencias de la salud.
Y pues en realidad siento que a muchas personas les llama justamente el tema, ¿no? O sea, porque pues al final de cuentas somos humanos y pues nos interesa qué nos sucede. Entonces, de ahí partió, desde ahí, de veras, desde segundo año de secundaria, ya tenía esa idea y me acuerdo, pues remotamente, vagamente, de que llegué con mis papás y les dije, yo quiero estudiar medicina. Y así fue. Dije hasta como quinto semestre de bachi, cuando de hecho platiqué contigo respecto al programa de líderes, que dije, oye mamá, ¿sabes qué? Después de N cantidad de años diciéndote que quiero estudiar medicina, ya Ya no. no. Sí me Ajá, acuerdo. pasa. Y pues la verdad es que me lo cuestionaron mucho, ¿no? Pero bueno, eso ya hablaremos después. Oye, pues súper bien. Entonces, tu crecimiento como niño, ¿consideras que fuiste un niño tradicional, lo normal, o desde niño notabas ya como que eras muy extrovertido, como que tenías muchas curiosidades? ¿Cómo fue o sea, la parte de tu crecimiento como niño, tu niñez? Fíjate que, ¿Tienes qué hermanos? buena pregunta. Sí, tengo dos hermanas. Tengo una hermana mayor, ella pues me lleva 10 años, mi hermana menor yo le llevo 2. Y qué buena pregunta, porque te digo que nunca me la va a cuestionar en realidad. Pero supongo que justamente por la diferencia de edades entre mis primos, entre mis hermanas y así, como que siempre estuve adelantado en cuestión de madurez. Ok. Entonces a veces, por ejemplo, sobre todo en la secundaria, pues tenía compañeros que a lo mejor eran un poco más, no quisiera decir alegres, pero como más ruidosos, y no lo digo en el mal sentido, pero pues que eran más animados y así, yo siempre fui muy serio. Ya fue como hasta el bachilleres que sí empecé a ser mucho más extrovertido. Y pues de ahí esa historia pues ya te la sabes también, pero pues cuento que los 3 años pues estuve en sociedad de alumnos y pues ya de ahí pues digo no había vuelta atrás, ¿no? O sea, ya me había abierto al mundo, salí como quien dice de mi caparazón y pues de ahí empezó a surgir todo lo demás, yo creo. Tuve una infancia muy marcada sobre todo porque por varias situaciones internas en mi familia justamente tuve que madurar rápido. Este, y a decir verdad, creo que son esas situaciones las que me forjaron. Porque justamente el otro día estaba cenando con unos amigos y estábamos platicando sobre el tema de que muchas veces la edad pues no necesariamente te brinda la madurez y siento que es algo que pues conforme va avanzando el tiempo ya se ha adoptado más esa concepción. Y es justamente porque a veces, por más que seas una persona ya de 40 años, si no has pasado por situaciones que te forjan o te hacen evolucionar como persona, pues no necesariamente puedes tener mayor o menor madurez o vaya, puedes tener incluso menor madurez que una persona 20 años menor que tú. Entonces, te digo, pues justamente yo creo que por eso, y retomando, siempre sentí que tenía esa madurez. Digo, obviamente, pues pasan cosas, que pues uno en su mismo crecimiento pues se equivoca y es normal y siguen forjándote, pues al final de cuentas somos humanos y pues errar humano es, ¿no? Así como nos decían en el bachi también. Entonces, pues bueno, creo que eso sería en cuestión de como de la infancia y demás. Oye, suena muy interesante eso que nos platicas porque también pienso que la edad es más que un número y que no te define ni como persona ni el nivel de madurez que tienes. También a mí me tocó, yo soy el hermano mayor de tres en una familia y creo que también me tocó mucho esa parte como un crecimiento muy apresurado. O sea, de hecho, las personas cercanas a mí me dicen así como, es que tú eras un niño señor, Un ¿no? O adulto sea, chiquito. ajá, un adulto chiquito, Sí. de que o sea, convivías más o te llevabas mejor en espacios con los adultos que con niños de tu edad. Ujú, Porque a mí me tocó, te digo, era el mayor y no había muchos niños de mi edad. ujú. Entonces me tocó mucho convivir que con los tíos, que esto y el otro. Y pues era diferente, digo, te llevaban 15, 20, 30 o más años. Y luego ya vienen las nuevas generaciones, por ejemplo, con mis hermanos, que ya había más niños en la familia. Ujú. Y sí, definitivamente me tocó también la experiencia de vivir solo muy temprano y creo que también ese tipo de cosas, o sea, las experiencias te van dando más carácter o te van dando más contexto, más madurez que simplemente el estar cumpliendo años, ¿no? Sí. Entonces, pues qué padre que hayas tenido esas experiencias también, que hayas podido, creo que te da también unas bases como para sentar, bueno, es que es un equilibrio. Ujú. No sé si tal vez tú digas, pues yo siento que no aproveché como niño muchas cosas, que luego podría pasar así, que, es que aquellos niños jugaban demasiado a esto y el otro y pues tal vez yo no era tan así.
o que tal vez te pudieras sentir un poco más solo en esa infancia de, no tenía con quién jugar y ahorita veo niños que pues tienen muchos primos, hermanos, bla, bla, bla. Pero de todas maneras siento que algo pasa para algo y pues ahorita esos valores o esas acciones te han llevado hasta donde estás. Sí, totalmente. Y fíjate que no puedo decir que me arrepiento. Quizás lo que me hubiera gustado mucho es vivir en cierta parte esta experiencia como más, eh, no sé si decir tradicional, pero un poco más desapegada de tecnología, porque por ejemplo, eh, o de redes o de pantallas, si lo quieres ver, a lo mejor esa es la palabra. Porque por ejemplo, tú me has platicado que en tu casa, pues luego, sí salían más a jugar al campo o hasta lo que sea. Y yo no tuve mucho esa parte. Ok. O sea, en realidad, de ahí es la razón de que nada más va al gimnasio y no juega algún deporte. O sea, si bien me gustan muchos deportes, me gusta mucho ver deportes. Ahorita en la descripción pues mencionabas a Kobe Bryant. Pues digo, parte de eso pues surge de que nunca jugué de chiquito. Ok. Entonces, pues bueno, más bien es eso. Pero también he de mencionar, o sea, y para la gente que está viendo esto, Rodrigo era toda una celebridad en el bache. O sea, el primer día yo me acuerdo que había gente preguntando por el de Huachoche. O sea, y a mí me impresionaba mucho porque decía, pues, ¿qué tiene? O sea, y ya después me cayó el 20 de que, ¿Qué ala, tiene de estaba... bueno Guachochi? No, tiene muy buenas cosas. No conozco, De pero he ley. visto fotos, me ha enseñado Rodrigo platicado y es muy bueno. Em, y realmente me gustaría visitar algún día. Por otro lado, y por lo que decía, es que yo decía, pues, ¿qué tiene que ser Huachochi? O sea, conozco gente de Cuauhtémoc. Es lo mismo. Sí, es lo mismo. Pero no, o sea, al final de cuentas lo que cambió mi perspectiva fue saber que vivía solo. O sea, yo a mis 15 años no me hubiera imaginado eso. Ahorita, a mis 21 años, todavía estoy procesando el hecho de que voy a vivir solo en otro país. Pero, pero sí, o sea, totalmente concuerdo en esa parte. Oye, yo no sabía eso que mencionas. No manches, ¿cómo que no? Es que me acuerdo que, o sea, la verdad es que yo llegué al bachi sin conocer a nadie. Totalmente, o sea, yo no sabía a nadie. Y me acuerdo que lo primero que dijeron así en los primeros días, llegó otro compañero a otro salón, yo todavía ni le conocía bien y me dijo, oye, ¿en tu salón hay alguien que vive solo? Y yo, No manches. carnal, acabamos de llegar, no sé ni cuál es mi salón. Entonces, ¿Tienes salón? ¿Ya sí, sabes dónde queda tu salón? sí, tal cual. O sea, y de ahí yo tengo muy presente eso. Este, entonces, pues de ahí sale. Sí, me acuerdo que tuvimos una plática, no sé si hace 1, 2, 3 semanas, y apenas fue cuando lo mencionaste y yo, caray, ¿cómo que pasó esa conversación? Yo no sabía, no tenía noción, te lo juro porque yo me acuerdo que pues en ese momento tenía también muchos miedos, tenía, a vivir solo, de Ajá. un rancho prácticamente, una ciudad muy chica, y pues con muchos miedos, o sea, nunca había estado tanto tiempo fuera de mi casa, sin mi familia. Y la verdad sí fue así que no puedes decir que vives solo, o sea, hasta por temas de seguridad, no puedes decir que vives solo, no puedes decir de dónde eres. Y sí me acuerdo así en la presentación de que todos, preséntate, di tu nombre, un hobby y de qué secundaria vienes. Y yo así de, vengo de la secundaria técnica 9. Y luego los profes así de, ¿Cuál es caray, esa? ¿cuál es ese? No, es que está en Huachochi. Eres foráneo. Sí, y ya de ahí. Sí. Pero bueno. Ahorita lo vamos Buenas, tocando. buenas anécdotas, la verdad. Sí. Y de hecho me acuerdo que no duró mucho el secreto de que vivía solo, o sea. No inventes. Sí, Qué como miedo, gracias que un me mes. dices ahorita. Sí, no, yo me acuerdo, o sea, cuando recién te visité me dijiste, oye, porfa que no digas que Sí. vivo solo. Y sí, o sea, me lo tomé muy a pecho y dije, para nada. Pero ya al ratito todo el mundo sabía que vivías ahí. Entonces, era ¿Cómo muy pasó? bueno. No sé, pero bueno. Pasan. Oye, y platícanos de la secundaria. ¿Cómo fue ese trance pues, de dejar atrás la niñez y empezar a crecer, empezar ahora sí a madurar un poquito? Porque la secundaria entiendo que la verdad, bueno, Es una etapa rara. es una etapa rara, es una etapa Sí, intermedia en la que, pues la verdad, ni eres grande, ni estás pensando ya en cosas profesionales, pues ya no eres un niño tampoco, entonces sí, como sí. que andas experimentando muchas cosas. ¿Qué experimentaste en la secundaria? ¿Qué te empezaba ahí como que a mover ideas? ¿O qué Siento hiciste? que, siento que la secundaria, ahorita tú te rapaste. Y Sí. yo también, cuando me he rapado, hay una etapa intermedia donde no tienes el cabello ni tan largo, ni tan corto como para que sea bien. Sien- Siento que la secundaria es así. O sea, esa etapa justamente. Em, y bueno,
Dentro de la secundaria, me acuerdo que, no sé cómo se llama el programa, la verdad, pero era como una competencia, a lo mejor a ti te tocó estar, presentabas un proyecto, era sustentabilidad, y era un equipo. Entonces a mí me juntaron con otros 3 o 4 chavos, no recuerdo cuántos éramos, y ahí participamos. Desde entonces, yo, yo tenía un futuro muy incierto, porque, pues bueno, estábamos pasando por una situación difícil en mi familia, y no tenía claro ni en qué bachilleres o preparatoria iba a caer. Oye, un corte, perdón que te interrumpa. Ajá, ¿Estudiaste en preparatoria, digo, en secundaria privada? ajá. ¿Te dieron beca o, pues se te presentó la oportunidad? Fue oportunidad meramente porque ¿La primaria estuviste en pública? la primaria estuve en pública, Ok. sí. Y pues la secundaria fue privada. Realmente la única razón por la que estuve en secundaria privada es porque unas de mis primas les dijeron a sus papás que les gustaba mucho. Mi papá pues platicó con su hermano Hicieron el y esfuerzo. dijeron, sí, o sea, va. Ok. Pero ciertamente no te puedo decir que recomendaría estar 100% en una secundaria privada. Depende mucho. Porque fíjate que en mi caso, sí te puedo decir que me arrepiento de eso. Porque no te puedo decir que el hecho de estar en una secundaria privada me haya hecho estar en un espacio seguro. Porque justamente en la secundaria fue donde tuve mi experiencia de bullying. O sea, creo que en algún momento A mí muchas también me personas pasó, ¿eh? en la secundaria Sí, sí, es rara esa etapa. sí es rara. Y pues yo me acuerdo que si bien tenía esa experiencia, pues no, o sea, no sentí que por haber estado en una secundaria privada hubiera sido menor. O sea, siento que fue en cierto Igual. sentido igual. Ajá. Y pues lo que me empezó a mover ahí fue sobre todo, desde ahí venía la parte de la música que te platicaba. Fue donde recién tomé clases de guitarra, también de ajedrez, estuve en fútbol americano un rato. O sea, sí estuve en fútbol americano, pero no era bueno. O sea, era linebacker, o sea, Ok. no tenía como mucha relevancia. O sea, mis entrenamientos consistían en que el coach era como directamente con los receptores y el coreback y nosotros. Pues hagan 300 sentadillas y 300 abdominales y pues a ver qué tal. ¿Pero crees que ahí empezó a nacer ese amor por el ejercicio también? Fíjate que sí, digo, sobre todo porque anteriormente era muy gordito, parte de la razón por la que me hicieron bullying. Y de ahí surgió, yo empecé en el gimnasio como a los 15, 16. Si me acuerdo, estabas Sí, chiquito. estaba muy morrito. Y pues sí llegué al bachi bien ponchadote y yo encantado, ¿no? O sea, ya me sentía muy bien. Pero desde ahí empezó. Igual te digo, con la música. En la cuestión académica, pues si bien tenía claro que iba a medicina, pues yo, para mí era como, pues sí, o sea, ahí está la universidad de aquí del estado, o sea, y esa, pues, es buena. O Lo veías sea, bien. ajá, lo veía bien. Y pues mi mamá me decía, sí, claro, date, o sea, tú estudia y échale ganas, clásico de chaleganismo. Este, pero ese no es el punto es que pues desde ahí como que no tenía la idea muy clara, fue ya hasta el bachi que ya me empezó como a entrar, así como de, ¿dónde? Ok. Ajá. Oye, platícanos cómo fue ese trance de ir de una secundaria privada, regresar a una escuela pública, al Bachi. ¿Cómo fue tu elección de ese Bachi? También es el Bachi 4. Ya hemos platicado un poquito del Bachi en episodios anteriores. Y pues es una de las escuelas más prestigiosas de la ciudad y del estado a nivel preparatoria. Incluso no sé si a nivel país también tenga algún reconocimiento, ¿verdad? Pero es la verdad una muy buena escuela. ¿Cómo fue esa decisión? Fíjate que casi creo que sí tiene reconocimiento a nivel nacional, pero no, no sé cuál. A lo mejor en el examen, ¿cómo se llamaba el examen ¿Cómo se de...? Ceneval? ¿Algo así? No. No, el que nos ponían, que era una vez cada año. Sí sé cuál dices, no recuerdo O sea, un el anual, nombre. pero no, tampoco me acuerdo del nombre. Pero el punto es que, pues bueno, mis primos igual estudiaron ahí y mi mamá tenía la idea de que era una muy buena escuela. En la secundaria donde estaba ya no me ofrecieron beca. Ahí te va esa anécdota. Yo fui el mejor promedio de mi generación los 3 años de secundaria seguidos. Me ofrecieron el 30% de beca para No me la inventes. preparatoria. Sí, entonces claro que, o sea, yo fui con el director y le dije, ¿qué es esto? O sea, ¿de veras? Me dijo, sí, pues es que no puedo hacer más, la verdad. Pues bueno, muchas gracias, con permiso, porque ya era muy caro. Entonces, pues bueno, no estábamos en la situación Claro. adecuada para eso. Fue después hasta el bachi como que, fíjate que no lo sentí, o sea, no sentí el cambio como tal, pero yo creo que porque luego, por ejemplo, luego me encontré contigo, ciertamente pues te decía, ya sentía más confianza en mí mismo, ya no sentía como que Ok. este,
Pues sí, no, o sea, me sentí un poco cohibido. Y ya después, te digo, cuando recién llego, pues luego, súper bien. Y disfruté muchísimo entrar, o sea, como que era todo muy, pues ya sabes que era todo puro cotorreo, o sea, la verdad es que Está muy padre el bache. el bachi se extraña, o sea, y a mí me decían mis papás, no, es que aprovecha porque se te va muy rápido y yo, Y ¿por sí qué se va no? bien Y se va rápido. corriendo, o sea, no, no. Entonces, pues bueno, esa fue como la transición y te digo, no la sentí. Gracias a Dios, digo, gracias a Dios, yo le pude ayudar a mi mamá con lo que eran las colegiaturas. Si bien no eran colegiaturas, era más como Sí, la inscripciones. inscripción del Sí, la semestre. inscripción y Ahí empezaste a libros. trabajar, ¿verdad? Parte de Ay, lo que leí ahorita ajá, en sí, o el sea, de servicio. hecho, bueno, incluso fue antes, era en tercera de secundaria que yo empecé a trabajar. Fíjate que yo empecé a trabajar porque, pues a veces tenía mis saliditas y todo y no me gustaba mucho estarles pidiendo dinero a mis papás, porque yo sabía que no era posible en ese entonces. De hecho, gran parte de mi bachiller es mi mamá era el sustento, en realidad. Entonces, pues bueno, nos tocó el programa de la beca, que sí fue desde el inicio, ¿no? Casi del bachiller, o sea, que yo recuerdo. El que fue. Tuvimos un programa que era de gobierno estatal, creo que en primer o segundo semestre, ¿te acuerdas? Sí, Que a mí sí. me la quitaron porque te decían, Sube una tienes que décima. subir, tienes que ir subiendo incrementalmente tu promedio. Y yo tenía muy buen promedio en el primer semestre, creo que traía 9.9, o sea, Te saqué el ves, primer o sea, semestre. 100, Y el siguiente semestre volví a sacar 9.9, o sea, digo, sacar un 10. Yo sé, entiendo, hay mucha gente que sí lo hace y qué padre, pero llegó un momento en la vida en el que a mí me frustraba, era así como, no manches, o sea, una décima, te falta una décima, ¿qué tanto es? Luego dije, ¿sabes qué? O sea, esa décima es justo como la vida, ¿no? Claro. Y me gustaría también compartir esa parte, porque tu vida no va a ser perfecta. O sea, en ningún momento de la vida vas a decir, tengo todo al 100. Ujú. Entonces, también el sacar las calificaciones, es decir, saqué un 100, bueno, o sea, ya general como promedio, era de alguna forma como surreal o irreal, ¿no? O sea, Ujú. era como, ay, ¿a poco no te equivocaste ni una sola vez? Y a veces sí te equivocabas, pero se redondeaba. Ujú. Entonces a mí la verdad me gustaba más sacar 9.9 porque era, tengo excelencia, o sea, estoy demostrando que estoy comprometido con lo que estoy haciendo, pero también tengo ese margen que me está recordando que siempre puedes mejorar. O Sí. sea, que siempre hay un área de oportunidad. Y sí, a mí me quitaron la beca porque el siguiente semestre saqué 9.9 y me dijeron, ah, no, joven, es que tenía que sacar más de lo que tenía. Y yo, pero pues tengo 9.9. Hay gente que tiene 9, que tenía 8.5 y subió a 9 y sigue con beca. Y yo que tengo 9.9 no tengo beca. Y me dijeron, no, pues ni modo. Gracias. Sí, y de hecho me lo recordaste, me lo refrescaste porque no me acordaba de eso. Pero sí, o sea, Sí fue muy a mí me frustrante. frustró, o sea, me puse en tus zapatos y dije, no manches. Pero sí es cierto que mantener como que ese margen sí te pone mucho los pies en la tierra. Sí, Porque es un mérito sacar 100, pero siento que tiene muchísimo que ver la influencia del maestro. O sea, el maestro es el que califica y muchas veces, como tú decías, se redondea. Y a veces te toca la suerte de que todos los profes te redondean porque eres muy buen alumno, por situaciones de la vida. Y a veces el decir, es un 100, pues no. Y bueno, te digo, tuve esa beca y fue lo que me ayudó un montón. O sea, para mí fue básicamente lo que me hizo el bachiller. ok. Me atrevo a decir que me pagué el bachiller, es que te digo, si bien quizás no es mucho, para mi familia en ese momento sí lo era. No, está padre que, digo, la beca no te la regalaron. O sea, la beca también te la ganaste gracias a tu dedicación, tu compromiso y las buenas calificaciones que Yo hayas no sé tenido. ni cómo me la gané, la verdad. ¿Cómo que no, Luis? Tenías buenas calificaciones, creo que era No, o el sea, factor principal. era eso y aparte lo de los exámenes. Sí, fuimos a hacer unos cursos. Pero, o sea, a la gente que está escuchando, había un examen que básicamente era como una especie de laberinto, no sé si a ti te tocó también o eran diferentes. Fue una especie de laberinto porque eran unas calles y te decían, ¿por cuál ruta puedes llegar? Y no sé qué, era un examen de lógica. Y de veras que yo me quedé así todo el examen, porque era la última, o sea, hice todo lo demás, honestamente, un poco rápido, y llegué a esa parte y me encloché. Y dije, ¿qué? Entonces, desde esa pregunta dije, claro que ya no me van a dar la beca, o sea, para nada. Entonces, pues bueno, ya de ahí, pues gracias a Dios me la dieron, pero te digo, por eso yo no supe. Pero sí, esa es O- otra. Bueno, pero te digo, pues todo se va dando y bueno, qué padre. Pues acomodó. Platícanos cómo fue la parte de tomar la decisión de entrar a Sociedad de Alumnos. Entiendo, estuviste en Sociedad de Alumnos, fuiste el jefe de grupo el primer año, segundo año.
El tercer año te tocó ser pues, jefe de grupo y de ahí presidente de la sociedad de alumnos. ¿Cómo fue toda esa experiencia? ¿En qué te ayudó? ¿En qué habilidades desarrollaste con esa parte de tu vida? A decir verdad, creo que la primera vez que llegué a ser jefe de grupo, alguien dijo, o sea, o creo que la maestra incluso dijo, y yo, pues, ok, pues, lo tomo. Entonces, no te puedo decir, o sea, sí fue decisión mía porque lo acepté, pero no fue por cuenta propia que yo dijera, me postulo. Ajá. De ¿Pero te ahí daba en inquietud? más, pues, decía, pues nunca he estado en una sociedad de alumnos, a ver qué es. O sea, Ajá. sabía que había en secundarias, Ok. tú estuviste en la de secundaria, pero en la mía creo que no había, no me acuerdo, la verdad. Pero, pero sí, me postulan, me quedo. Y más bien sentía que era como secretario, la verdad. O sea, porque era de que, oiga, pásale el dinero de las copias, ya sabes. Wazowski, no hiciste tu Sí, papeleo ándale, anoche. tal cual. O sea, yo era esa secretaria que pues tiraba los paros con eso. Ya después empecé a ver que sí había como posibilidades de hacer algo. Me acuerdo cuando fue el último terremoto aquí en México, no me acuerdo qué fecha fue. El sismo del 2017, El del en septiembre. 2017 en septiembre, pues prácticamente acabamos de entrar y nos tocó hacer la colecta, justo. Entonces empecé a ver que a través de ese tipo de sociedades justo pues se pueden hacer cambios. Ya después en todo lo que restó del bachi me hubiera sentido muy raro no estando. En tercero entré como tesorero, pero fue más bien te digo, por votación igual. O no me acuerdo si yo me postulé, casi creo que fue por votación. Y eso, pues realmente no, o sea, para mí se me daban fácil las cuentas, o sea, eran cosas sencillas, que pagarle a la persona que traía las aguas rojas, extraño, las aguas rojas eran muy buenas. Eran muy buenos. O sea, como que eran como de chamoy, Eran como tipo, limonadas con algo, ¿verdad? con algo, pero el punto es que eran Sí, como rojas. chamoy o algo así. Sí, algo así, estaban buenas, pues era pagarle a ese tipo de proveedores, Ok. dar cuentas y pues ya. Eso era por la parte de ser tesorero. Y ya al último, ser presidente estuvo difícil. En realidad, cuando yo llegué a ser presidente, o sea, la votación que me postulé, me acuerdo que estaba haciendo la presentación y nada más como que vi así varias cosas, dije, no, pues se puede hacer esto y esto y esto, en fin, cosas de nada. Y la persona que estaba postulándose también tenía un chorro de propuestas, o sea, bien padres. Y me acuerdo que dije, no, pues está bien, voy a ser jefe de grupo. Nice, o sea, no soy presidente y no me importaba mucho. Ujú. Tuvieron la primera votación, ganó la otra persona, que fue votación abierta. Pues así levantando la mano. Ajá. Y no votaron todos, votaron como la mitad, más Como o menos. que les daba cosa, ¿no? Ahí, o sea que... Sí, pues es No era que, voto discreta. ándale, sí, pues es que eran muchas amistades y Ajá. cosas así, pues ya ves. Y cuando fue el voto secreto, pues haz de cuenta que fue por mayoría. O sea, obviamente todas las votaciones se ganan por mayoría, pero, o sea, fue contundente, ¿no? O sea, Ok. sí fue mucho. Entonces, te digo, pues desde ahí fue como que, bueno, tengo mucha carga. Y creo que sobre todo había mucho esta parte como de responsabilidad para con las personas que están ayudándote. Porque si bien tienes a personas que se benefician pues del trabajo que haces, los alumnos en este caso, también tienes personas que están confiando en ti para que lo que estás haciendo o lo que les estás vendiendo es bueno, o sea, es eso. Y creo que algo que pudo caracterizar ese periodo fue que siempre les dije que quería hacer todas las cosas con amor. Quería que disfrutáramos lo que estuviéramos haciendo. Y pues creo que dentro de los eventos que tuvimos salieron las cosas bien. No siento que en realidad haya algo que hubiera quedado mal, me quedé muy satisfecho. Porque ciertamente algo que yo había notado antes es que en presidencias anteriores, se siente muy raro hablar de presidencias, yo no soy político. Pero no soy político y espero no serlo, porque pues simplemente no me interesa, pero se siente muy, pues sí, muy politiquillo. X, después de esa hora Era la de política del bache. la política del bache. No, y sí, pues es que luego era, no, que junta de todos los presidentes y cosas así. Te Este, sentías... Bueno, pues no importante, pero sí, sí, o sea, sí te sí daba es así la como palabra. el ego, ¿no? Te pega en el ego Sí, o también. sea, te eleva poquito, pero nada, o sea, la verdad es que, pues no, nunca, siempre intenté pues que no fuera el caso. Em, y pues bueno, de ahí en fuera, yo creo que de las cosas que más me marcaron fue justo eso,
Porque a mí me tocó estar en pandemia. Sí, es cierto. Híjole, Fue el último el semestre. último semestre, sí. Yo estaba pasándome la bomba con con los últimos semestres y pues la verdad es que después viene pandemia, a mí me hizo garras emocionalmente. Tenía mucha presión encima por uno de los eventos grandes que tuvimos, que fue el baile. Sí, la graduación no fue todo un tema. Híjole, sí, o sea, a mí me hizo garras, o sea, para bien o para mal me estuvo entreteniendo mucho, pero fue muy pesado porque es dinero, es dinero de personas, a veces bastante dinero, porque había personas que compraban hasta 2 mesas, de 12 personas, pues ya se imaginarán el costo del boleto, pero de cualquier forma, pues bueno, o sea, ¿cómo le haces? Me acuerdo que te pedí consejo a ti y a varias personas y pues al final de cuentas ahí fue donde me di, ahora sí que, donde pues caí en cuenta que nadie va a estar contento. Siempre cuando te toca hacer esas tomas de decisiones es bien pesado, porque a veces hasta personas que considerabas que eran amigos a ti te empiezan a reclamar o sus papás. Ver a los papás de mis amigos reclamarme fue lo que más me pudo. Sobre todo porque yo estaba intentando hacerlo mejor, o sea, genuinamente no intentaba clavarme nada de dinero. O No, y sea, digo, Luis, tenías 17 años, ni sí, no siquiera eras mames. mayor de edad y ya demandado Sí, prácticamente. dato curioso, estuvieron a punto de demandarme 3 veces. Ninguna demanda procedió, gracias a Dios. 3 veces. Y pues no era tu culpa. O sea, Y no, 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 o también sea, decir que no es como que Luis haya dicho, ¿saben qué? Se cancela la graduación, me quedo el dinero. No, la pandemia fue la que hizo que se suspendieran los eventos, que se estuvieran posponiendo. O sea, la pandemia fue la responsable de todo ese mar de incertidumbres. y es que no había cláusulas. O sea, no había cláusulas por enfermedades ni nada. O sea, había cláusulas que, pues, sismos, Ajá. cosas que no pasan en Sí, Chihuahua. O ¿quién sea, pone así una cláusula de una pandemia ándale, sí. Y a medio ahora sí evento? hay a raíz del COVID. Entonces, pues era muy difícil cómo manejarlo. Era estar hablando con el salón, con gobernación, con los papás, teniendo juntas. Me acuerdo que la junta más difícil que tuve fue una que duró 1 hora. Fue con los papás y por mi Zoom, literalmente por mi cuenta de Zoom no podía tener a más de 100 participantes. Entonces era como, bueno, va a durar 40 minutos y al minuto 38 seguían haciendo preguntas. Y claro que pues yo no podía, o sea, ya no tenía cómo y me acuerdo que los corté y me dijeron, no, qué mal que no pudiste contestar. Y yo, ¿cómo? O sea, es hacer otra sesión, hacer otra grabación y pues era muy complicado por ese lado. Pero bueno, al final sí se hizo, después de mucho tiempo y muchos reclamos y todo. A la gente pues se le hizo bonito el lugar. No sé tú cómo lo Estuvo viste. muy padre. Sí, Sí, me gustó, estuvo muy agradable. estuvo chido. Lo que pasa es que pues a esa edad viejo ya. Este, Y eso fue hace 4 años. eso fue hace 4 años, No, sí, mentira, sí. fue menos. Fue menos, ¿no? Pues Hace fue como hace 2 años. 3. Sí, 2, 3 años. Sí, 2, 3 años. Pues ahorita estaríamos hace 3 años en sexto. No, sí, pues también hace Fue en como el 2000, tres. pero fue un año después, Fue un ¿no? año después. Sí, no, hace Se fue hace dos. dos Ajá. años. Sí, pues hace 2 años di que fuera tanto. Sí, sí. Pero sí, o sea, el punto es que el detalle o como que el punto clave del reclamo después de la grabación fue porque pusieron puras cumbias. O porque fue un grupo versátil. Y es que el detalle aquí recayó en que el DJ canceló Oh, como una semana antes o creo que 2 días antes. O sea, ya no había forma en Dios que hubiera eso. Entonces, de hecho, hace poquito me estaba acordando de eso de que alguien dijo, yo conecto mi cel y dije, va, va. acepto. Y duraba bien poquito, o sea, eran 3 o 4 canciones y luego pues había que darles espacio al grupo. Que si me lo preguntas, era muy buen grupo. Pero en ese momento yo hubiera optado por decirles muchas gracias, hicieron muy bien su trabajo, o sea, que les vaya muy bien, porque uno ve, o sea, uno se da cuenta luego, luego pues de la gente. Y yo creo que eso es justo una de las habilidades que me dejó ser presidente, o sea, ser muy perceptivo de las personas, porque creo que hay veces que hay muchas personas que por su crecimiento, por su lo que sea, no llegan a desarrollar esas habilidades de ser perceptivo y justo es donde pasan esos momentos incómodos. O sea, yo siento que va desde ahí. Entonces me hizo bueno para leer a la gente, no de mala forma, o sea, pero leer a la gente, ver qué están sintiendo y pues Empático, evitarme. ¿no? También. Sí, sobre todo, o sea, porque por ejemplo, con este tema del baile, para mí era bien complicado decir, híjole, pues es que yo entiendo que es su dinero y que ya se va o que no están las personas, pero es que no puedo hacer nada.
Y eso era lo que me cargaba, porque pues en todo momento yo no buscaba, pues, tener broncas con nadie, ¿no? O sea, yo creo que es lo que menos alguien quiere y mucho menos hablando de cosas de dinero y así. Yo creo que lo que más querías era que ya se acabara, que se Y hiciera el ya, evento es y que ya. tenía creo que 10 o 12 grupos de eso. No, y me acuerdo que además estábamos cerrando el semestre, último semestre de Sí. prepa, con tus últimos exámenes, venían exámenes para la universidad. Bueno, ahorita platicamos más, pero me acuerdo que tú hiciste muy temprano tu proceso de admisión al TEC. O Ujú. sea, creo que no te tocó, lo hiciste antes de pandemia incluso. Sí. Y obviamente todavía estabas en el proceso ese de ver si te daban o no la beca, o sea, Ajá. eso sí. Y creo que también hiciste examen en una escuela pública, ¿verdad? ¿O no te Iba, tocó? iba a hacer examen Entonces también andabas con esa Ajá. preparación para hacer examen. Sí, y pues de hecho, o sea, imagínate. Yo estaba esperando lo del proceso de aquí, aquí en el TEC, y luego era pues de las otras universidades. Yo estaba estudiando, que por cierto nunca tuve muy claras las guías y por eso a veces no estudiaba. ¿Por qué al final no hiciste examen en la escuela pública? Porque haz de cuenta que estaba como en el último, penúltimo día de sacar ficha y fue cuando me hablaron del TEC. Ah, ok. Digo, pues ahorita también ya hablamos de eso, pero sí, pues sí estaban esas tres cosas súper prominentes, o sea, Y ya. luego Luis con toda la presión Sí. de la No, sociedad de es que alumnos. así como dijiste, yo ya quería que se acabara, o sea, de veras, dije, demándenme, o sea, ya, hagan lo que quieran, pero ya dije, suéltenme, o sea, Tengo 17 años, ni voy a siquiera pagar tengo el INE. presión, sí, no, ni siquiera tenía INE, y es que eso fue algo que me ayudó, porque la demanda no podía recaer en mí, entonces, pues Si bueno, nomás eres mayor, sí sí, te o meten sea, un adiós, problemón. sí, entonces, pues me ayudó esa parte, digo, tampoco es como que me sienta contento de que se tuvo que suscitar eso, pero pues bueno, sí pasó. Sí, no, pues es experiencia y todo suma. Sí, y bueno, pues ya, dato curioso, cuando yo hice mi examen del TEC, me estaba comiendo unos Skittles cuando estaba echando ahí el examen. Y todo el mundo tengo recuerdos de que la gente de mi alrededor se me quedaba viendo raro, pero es que es un muy buen tip. O sea, de hecho, recomiendo cuando estén haciendo un examen, o sea, es crucial tener algo. Y me acuerdo que cuando estábamos en cálculo, no sé si te acuerdas, que nos decían, cómprense un chocolate, un chicle, lo que sea, y funcionaba muy bien. Yo lo que he visto, no sé si esté comprobado o no científicamente, pero es que si te comes un chicle de X sabor mientras estás estudiando y luego comes ese mismo chicle, o sea, el mismo chicle del mismo sabor, al momento que estás haciendo el examen, como que se conectan ciertas neuronas y recuerdas muchas de las cosas que estabas viendo en esos momentos. Y también el chocolate tiene algo parecido, o sea, tiene un efecto similar. Sí, o sea, y creo que es algo que no me acuerdo si lo intenté en mi vida, pero sí sabía de eso. Y sí, te digo, pues me estaba comiendo los Skittles al final. Siempre me gusta decir que me fue muy bien en el examen. Creo que estuve a 30 puntos del tope. De los 1600 saqué 1570. Me gusta mucho platicar eso porque siento que también me apoyó un montón para la admisión. Oye, súper bien. Antes de pasar ya a la parte del proceso con el TEC, tu entrada a la universidad, ahí quiero hacer un parteaguas. ¿Algún sueño que hayas tenido antes de esta etapa, o sea, de la preparación para la universidad, que hayas dicho, yo soñaba con ser esto? No sé, digo, este espacio está hecho justamente para personas que tienen sueños, ver qué sueños, cómo ha sido el proceso en la obtención de sus sueños o cuáles han sido las situaciones que se suscitan en ese periodo en lo que se trabajan, porque muchas veces se cumplen, otras veces no, pero luego cambian en el proceso. O sea, puedes decir, no, yo quería ser presidente. Yo sé que no es tu caso porque ahorita dices, no me gusta la política para nada, pero incluso puede decir alguien, no, pues de niño yo quería ser presidente, quería ser bombero. Ahorita platicamos de que traías la idea de ser doctor. ¿Para ti era un sueño ser doctor? Sí, porque en mi familia ha sido muy diverso. Mi abuelo y mi papá trabajaron muy buen rato de representantes médicos. Para ellos era wow. O sea, mi hijo, mi nieto va a ser médico. Ok, Igual mi mamá está orgullosísima de que yo quisiera estudiar estudiar medicina. medicina. Entonces, pues para mí, quieras que no, pues yo decía, quiero ser orgulloso de mi familia, ¿no? Y pues es que también hace poquito platicando con un chavo de medicina que está aquí en el TEC, le decía, oye, pues ¿cuáles son como los estereotipos, así lo que cae de un estudiante de medicina? Y justo me dice, ser el orgullo de la familia. Mucho peso, Es mucha presión. mucha presión. En mi familia, pues, además de un primo que es odontólogo, no hay alguna otra persona que esté en salud. Eh, en salud como, pues más dentro del área clínica, ¿no? Porque Ujú. mi mamá trabaja en hospital, pero ella es más de la parte administrativa. Entonces sí, pues definitivamente ese era un sueño. Te digo, uno ve muchas películas, muchas series, libros,
donde te platican de la vida de un médico y realmente lo ponen muy idealista en el caso que, pues nada más vas, haces tu turno, atiendes pacientes y todo es bonito. No, ves Grey's Pero, Anatomy y luego dices, claro, no. no, no, o sea, mucho drama, muchas metidas de closet ahí que luego pasaban en Grace, pero no es cierto, o sea, ves muchas otras 17 cosas. temporadas y no termina la Y serie, dices, ya ya, llevan acaben. 14, ¿no? Creo, o sea, algo así. Sí, creo que ya, no sé si ya hicieron la 15, o sea, ya no sé ni en qué Ni temporada, me quedé yo. como en la 10, 12 y Yo me ya. quedé en los capítulos donde traen lo de pandemia, que Ándale. todavía siguieron grabando, o Y sea, siguen creo que grabando sí, todavía. haces bien. Pero bueno, sí, te digo, no ves la realidad de las cosas, entonces, platicando ya con médicos, o con personas que estaban cerca de médicos, decían, es que es bien difícil, es bien duro, o sea, ¿cómo le dices a una familia que ya no va a tener a esa persona en su vida? O cómo te vas a aventar turnos de 36 horas sin comer, dormir, a veces, o sea, tomar agua, nada. Entonces yo dije, no quiero tener esa vida. Y por eso fue que opté por la otra carrera. Pero sí, sin lugar a dudas, yo soñaba con eso de chico. Y digo, mis respetos a los médicos, supongo que debe haber, o espero que haya varios, y si hay alguien escuchando eso, de veras, máximo respeto, Y sí, y no lo digo de los dientes para afuera, o sea, qué bueno que haya personas que tomen, que tengan ese sentido de empatía y de humanidad para hacer una profesión como esa, ¿no? También enfermeros, enfermeras, yo siento que son ahora sí que héroes sin capa o héroes no reconocidos porque pues a veces es cuidar de, literalmente estás cuidando de la vida de una persona, o sea, de ti depende. se me pone hasta la piel chinita porque, como dices, son héroes sin capa. Son personas que sacrifican su vida por la vida de una, dos, 1000, 10,000, 15,000, etcétera, personas. Y pues se van, de verdad que se sacrifican mucho. O sea, sacrifican tiempo con su familia, su propio bienestar, sus comodidades por ayudar a alguien. O sea, es una profesión muy noble. Que también esa es otra cosa, digo, los médicos están sobretrabajados y es, o sea, eso está mal. O sea, si, por Sí, ejemplo, sí está mal. a ti te ha pasado, me imagino, cuando te desvelas ya no funcionas igual. Ahora imagínate 36 horas. Es que es inhumano. Sí, no, o sea, tal cual. Es muy irónico, ¿no? Porque es muy inhumano, una profesión muy humana. Ajá. Sí, de hecho es muy curioso, o sea, que bien que tocas ese punto, porque, no sé, o sea, vas al consultorio, andas todo enfermo y el doctor anda, yo creo, peor que tú, ¿no? Sí. Muchas veces, o sea, y en el, no en mal sentido, pero pues andan cansados, desvelados, tuvieron no sé cuántos días en el hospital o lo que sea. De hecho, son las personas, yo creo que comen, por lo general, comen más mal y no porque quieran, sino su misma rutina los va llevando a malpasarse de esas formas. O comer lo que sea, ¿no? O Ajá, lo sea, primero que se topan porque tienen 5 minutos y ya a dormir. Ahora sí que muchos duermen hasta en el carro las dos, sí. 3 horas y órale, sigue otra vez otro turno. Y es lo que dices, oye, como un doctor me dice, descanse, duerma bien, coma bien, y el doctor no lo puede hacer. Digo, no es porque no quieran, definitivamente, y la vida es muy pesada, pero tal vez, no sé si sea por falta de doctores, no sé si eso es en México, si sea en todo el mundo igual el sistema, pero creo que sí deberían también bueno, ese sistema debería tal vez cambiar un poco, o sea, darles mejor calidad de vida a los doctores desde edades tempranas. O sea, Sí, sí. porque ya ves que Desde la también el proceso carrera, de o la sea. carrera es bien difícil, que hasta son más pesados para, no, vamos a hacer corte y de 500 que había, próximo semestre nomás va a haber 100 y pues ahí los traes con la presión a todo. Y sí, Pues no, reprobando, y es que es mucho, mucho estrés, sobre sí, todo. es mucho. Que pues también, quieras que no, reduce la calidad de vida de las personas. Exacto. Pero sí, ese era uno de los mayores sueños que tenía. Ya, pues después cambió, ¿no? Ahora, entrar al TEC para ti, ¿también fue un sueño? ¿Fue algo más natural de que nomás dijiste, ah, pues sí será, qué padre? Sobres acá lo que Sí. pase. ¿Cómo fue para ti esa parte? ¿Cómo fue el proceso? Si nos puedes platicar. Fíjate que es parte de lo que siempre me toca platicar en mi historia de embajadores, porque platicamos mucho, hacemos mucho storytelling. Ujú. Cuando yo llego al TEC, me acuerdo que dije, ay, no manches, parece universidad de Estados Unidos, ¿no? O sea, ¿Dónde conoce Luis el TEC? ¿En qué momento de su vida? esta Ah, fue por persona de mí. aquí, sí. Yo te presenté el TEC. Sí, Wow. Rodrigo me presentó el TEC. Realmente yo conocí el TEC, pero todo el mundo, es que es el TEC de Monterrey. Pagan por pasar. Entonces, pues yo no le daba mucha relevancia. Hasta aquí el compañero conductor de podcast me dijo, oye, es que hay una beca del 100%. Y yo, no manches. Y ya pues de ahí, justo por la carrera, fue que yo quise entrar. Ok. Porque luego hubiera sido irme a otro estado, irme a México, hubiera sido bien pesado.
Entonces ya el que me dijeran, oye, pues es que tienes esta oportunidad enorme de agarrar una carrera que te gusta, la carrera que más te gusta de todas las que hay, una universidad, pues ahora sí que Súper con prestigio, prestigiosa. sí, claro, pues era como una oportunidad de oro, ¿no? Entonces llego al TEC, te digo, la veo que parece Universidad de Estados Unidos y es que a poco no. Es muy Entonces, diferente a lo tradicional que ves en tu sí, entorno, sobre todo cuando vienes de una escuela pública. Bueno, a mí me sí, tocó claro, desde kinder, o sea, estar en una sí, escuela sí, pública y si llegas al TEC y dices, wow, o sea, qué padre, ¿por qué no todas las escuelas? De ya verdad, sé, yo lo digo, o sea, qué padre que el TEC lo pueda hacer, pero yo quisiera que todas las escuelas públicas y privadas en México tuvieran el nivel de infraestructura, de calidad de educación que tiene el TEC, es lo mínimo que deberían tener, sí, no a lo que aspiran así como meta, ¿no? tal cual, y pues es que es lo mismo, o sea, afortunadamente ahora está mucho esta parte de que la ciudadanía participe y eso es bueno, porque quieras que no, muchas veces es lo que se necesita, o sea, se hacen inversiones enormes en proyectos enormes que van muy afines a lo que el gobierno en turno pues necesita o quiere y no realmente la necesidad de la gente, ¿no? O sea, ves muchos alumnos, por ejemplo, Aarón, compañero de Nonuava, o sea, él estaba, pues me acuerdo que me ha platicado que no le tocaban muy buenas condiciones. Entonces, pues digo, personas desafortunadas que son muy, muy talentosas, no se encuentran en las mejores condiciones y estás de acuerdo que tú estás condicionado a tu entorno. Claro. Entonces, pues bueno, sí, eso fue, Y por ejemplo, él es no algo. sé cómo le llegó la información del TEC, Creo que él la pero, buscó porque no llegaba hasta allá. o sea, exacto, es a lo que iba. A mí me Sí, toca, yo soy de Huachochi, quien no sabe dónde es, está a 3 horas y media de Chihuahua, de la capital, metida totalmente en la sierra. sí. Y, o sea, yo conozco el TEC y te preguntaba ahorita que si para ti era un sueño, porque para mí fue un sueño cuando yo conocí el TEC, de verdad. O sea, la primera vez que pisé el campus fue, wow, Yo quiero estudiar yo aquí. quiero estudiar aquí. O sea, de verdad, yo sí dije, wow, yo quiero estudiar aquí. Y lo conocí por una Olimpiada de Matemáticas, Sí. que pues esa gracias a Dios sí llegó hasta allá y nos trajeron a un estatal y estuvimos haciendo entrenamientos aquí. Yo veía los salones y eso fue porque a mí me tocó la suerte de ser seleccionado dentro de un grupito y poder venir y conocer. Pero Ujú. si tú vas así a una escuela ya, a una secundaria, a una prepa incluso, y les preguntas a un grupo de 30 personas cuántos conocen el TEC, te lo juro que te van a levantar la mano dos, tres personas cuando mucho, y si dices, no manches, porque no conocen. Y ahora sí que, como decía Einstein, ¿no? O sea, el mundo de las personas está condicionado a lo que conoces. Sí, sí. De hecho, hay una frase de una chava, que se llama Jane Duff o algo así. La verdad es que voy a hacer garras a su apellido. Pero justamente lo que ella decía, pues es que entre más conoces, más sabes que desconoces, ¿no? O sea, entonces imagínate Exacto. tener desconocimiento de algo, pues todavía te hace, o sea, no quisiera decir ignorante porque se me hace una palabra fea de decir, pero sí, pues te hace que desconozcas mucho. Pero de hecho sí, no sé si te ha pasado que luego, completamente de acuerdo con lo que decías, o sea, estás condicionado por tu entorno, que luego llegas a tu casa, por ejemplo, después de lo que aprendes aquí en el TEC o en la universidad o en lo que sea. Y muchas veces hasta tu misma familia, que está desinformada en ciertos temas, pues están sesgados por lo que ellos vivieron, por lo que ellos aprendieron, y que tú te quedas como, no, es que las cosas ya no son así, o realmente nunca fueron así, pero es la forma en la que a ti te lo transmitieron. Y no es que Y estén mal, o sea, volvemos al tema que cada quien conoce lo que puede, lo o que sea, puede. ajá. Ajá. Sí, pues de hecho, retomando lo de la pandemia, tengo un tío que sí, él sí decía que le inyectaban microchips. Para que veas. Y a mí me tocó estar en esa plática y yo venía de una clase que nos explicaron los tipos de vacunas Y tú, no, y tío, yo, no. es que ¿cómo le explico? Pero Entonces, para él era algo muy real. ajá, O sea, sí, ¿estás sí, de sí, acuerdo? O sea, no lo claro, decía él de broma. O sea, para él era algo que existía. sí. Entonces, pues bueno, esa es otra parte, ¿no? O sea, de hecho, te digo, ya retomando ahora sí la pregunta que me hacías, yo llego, te digo, veo que, wow, la universidad, no sé qué. Y me acuerdo que pisé, iba pasando ahí como por el centro de idiomas y volteé a ver a mi mamá y tuve un evento canónico, volviendo aquí a aquella película buenísima, A ver. este, pues donde literalmente le dije a mi mamá, este es mi lugar. O sea, así como te pasó a ti, yo quiero estudiar aquí. Ujú. Me acuerdo que ya llegamos, preguntamos en becas, chalala, líderes del mañana, etcétera. Y veníamos del carro. Y yo, no manches, es que estoy bien emocionado, mamá. Y mi mamá me ve de la forma más seria que la he visto y me dice, si no te da la beca de líderes del mañana, no entras. Y yo,
jefa. O sea, Oye, y está pesado. sí, O sea, sí, no sí manches. está pesadísimo que tu familia te diga, mijo, o sea, qué padre que aspires a esto, pero o es todo, o es uno o es un cero, o es Ajá, todo o nada. binario, Sí, es literal, sí. binario. Entonces, pues llegué y pues digo, ya de ahí me puse a trabajar. Sobre todo pues en la parte del proyecto social, yo trabajé con 3 organizaciones de la mano. Era para hacer proyectos pues de integración social, Ujú. sobre todo en pues en las colonias como más aledañas a las periferias. Porque, digo, por situaciones de violencia de cualquier tipo, porque me tocó saber de casos muy tristes. em, pues no se integraban las comunidades, no tenían cohesión absolutamente. Entonces fue un grupo de voluntarios que practicábamos con esas asociaciones, pues desde torneos, hacíamos talleres para que la gente tuviera un oficio, para que los chavos se divirtieran, que se conocieran. Qué padre. Sí, fue muy bonito. Esa es la palabra, fue Muy muy humano bonito. también, Sí, ¿no? también, justo. Y pues, digo, sabemos que hay muchas cosas que a veces son impedimentos desde procesos burocráticos, lo que sea, pero sentí que todo fluía mucho. Eh, Me tocó conocer a muchísimas personas muy, muy lindas que siempre buscaban que las cosas se hicieran en forma y fue de lo que me hizo que me gustara mucho el proyecto. Presento los líderes al mañana y de veras, ¿Cuál fue tu es, reacción y cuál fue mi reacción cuando es llegan que, tus resultados? bueno, para ese entonces no platicábamos mucho. Sí, Este, estábamos totalmente en pandemia, yo estaba aislado en mi rancho y Sí, sí. No platicábamos mucho. Yo me acuerdo que me dieron el resultado y yo me eché así en el escritorio. O sea, me acuerdo que hasta me dolió la cabeza del fregazo que me puse. Y me quedé ahí en mi cuarto como una media hora. Hasta que llegó mi hermana y ella ya iba de salida, mi hermana la mayor. Me dice, ¿qué pasó? Y ya le enseñé la carta y pues nada más me hacía 2 palmadas en la espalda y me dijo, no te apures, ahí va a salir otra cosa. Yo entendiendo de la otra universidad que te decía, donde iba a aplicar. Y le dije a mi mamá, y mi mamá se enojó. O sea, y yo me agüité un chorro porque te digo, o sea, estoy teniendo un fracaso, o sea, algo que duele, di y te todo de enojas, mí. o sea, Ajá. ¿cómo? Y ya después hablé con ella y me dijo, no, pues es que yo sé todo lo que hiciste, todo lo que intentaste como para llegar a ese punto, y el que no te la den me da coraje. Como que se frustró, ¿no? O Sí, sea, ya, era más bien frustración que ajá. enojo, pero en ese momento yo lo tomé como enojo. Wow. Este, Dije, wow, porque 50 minutos se me han pasado volando. Sí, van bastante Sí van rápidos. muy rápido. Entonces, pues bueno, te digo, pasa eso, al rato me habla. Ah, para todo esto, cabe recalcar 2 puntos. Conocí a una de las personas encargadas de relaciones humanas de RH, básicamente, a nivel nacional. Él era como presidente o algo así, que justamente era muy amigo de uno de mis jefes, de uno de los trabajos que tuve. Y otra cosa fue que me atreví a mandarle un mail al director del campus. No sé si Sí, me te... acuerdo de esa experiencia. Que luego te dijeron, Luis, estás loco. Sí, ¿Cómo sí. se te ocurre? Sí, de hecho cuando lo platicó ¿Te siempre... contestó? Sí me contestó. Sí me contestó. Ahí tengo el mail todavía. Me dijo, Luis, muchas gracias por atreverte a mandarme correo. Y tenemos una opción de beca para ti. Ok. Y como que yo le piqué las costillas al de admisiones, porque, o sea, inmediatamente, creo que el día siguiente me marca Jerónimo, que fue quien pues nos platicó el programa que traían, y pues ya no, lo demás es historia. Oye, ¿qué se siente? Y te lo pregunto de verdad con mucho respeto, mucha admiración, tener un fracaso de ese nivel. Porque te lo pregunto porque, bueno, ahorita gracias a Dios las cosas se dieron bastante bien, Sí, ahorita sí, sí. tienes la beca y todo, pero en ese momento, o sea, tener ese sueño de quiero estudiar en esa escuela con todas mis fuerzas, hice un proceso que me costó sudor y lágrimas y que Sí. abres esa carta y que ves que te rechazan, o sea, que ves ese rechazo. ¿Cómo fue para ti, ahorita ya en retrospectiva, es el crecimiento que te dio ese rechazo? O sea, ¿cómo te marcó? ¿Cómo fue el impacto que tuvo en tu vida leer que no habías sido admitido en algo que querías con toda tu fuerza? Hay una, hay un verso de una canción de rap, no me acuerdo cómo se llama, pero traducida al español y cambiándole unas palabras para que no suene tan grosera. Dice que la vida es una basura y luego te mueres. Entonces, a lo mejor es muy drástico decirlo, pero yo decía, bueno, pues sí, o sea, X, o sea, la vida es una basura porque no siempre te va a dar lo que quieres y no importa. Entonces, pues bueno, para mí fue como que ese momento tuve mi catarsis después de decir, bueno, sigo estudiando para el Ceneval,
voy a entrar, ingeniería biomédica, creo que al final fue la que iba a escoger. Ya había pagado mi ficha, creo, o Ok. antes de que me marcara. Y fue muy duro, la verdad, porque pues incluso, te digo, habiendo venido de un esfuerzo constante para poder estar en o sea, déjate en una escuela, o sea, en un bachiller es que sabemos que la colegiatura, si bien no es muy alta, a veces es complicado. Sí, ¿no? Lo que representaba, aunque te dieran el Claro, 99% sí, prácticamente, ¿no? ¿no? De hecho, o sea, a mí tal cual mis papás me dijeron, ni el 10 ni el 5 o sea, no se arma, es demasiado. Entonces a mí el hecho de que me dijeran, sí se arma, tienes el 100 aunque una parte es crédito. Ah, bueno, porque llegó esa parte. Llegó esa Sí, parte de que a los días te marcan y te dicen, Luis, te ofrecemos una beca. ¿Qué te dijeron? 90%, ¿no? Y tú, pues no, no se puede. sí, man. Porque, o sea, el TEC te habla y te dice, Luis, eres muy bueno, tienes un perfil increíble, liderazgo, calificaciones. Lamentablemente no tenemos el dinero suficiente. Tuvimos que becar a otras personas Tenían más necesidad ajá, económica, sí. que tenían un perfil más adecuado para la beca, pero queremos que estudies con nosotros. Estamos el 90% y beca que no le ofrecen A a cualquiera. nadie de manera pública. De hecho, o sea, la beca más alta que se puede recibir es del 70. Ujú. O O sea, te sea, dijeron, te damos el... ajá, Sí. sí. Y te dijeron, te damos el 90. O sea, estamos en una excepción contigo, con otras personas que también se nos quedaron fuera y que literalmente te dicen, ¿la aceptas o no la aceptas? Y tú, y en ese momento los rechazas. O sea, tú Sí, tienes que sí. rechazar al TEC y le dices, gracias, Sí, carnal, ahorita no se gracias. puede. Híjole, se me hace que no se va a poder, carnal. Pero sí, o sea, Es durísimo. tal cual es bien pesado porque, pues, ¿cómo les dices, no? O sea, te están dando una muy buena oportunidad. Te están diciendo que están confiando en ti. Sí. Pues decirles es que no puedo, o sea, ni aún así. Sí, aunque quisiera y me endeudo y todo, dices, la verdad, esto va a ser un sacrificio más allá de lo que mi De lo familia que se puede. puede sacrificar, sí, o sea, no era demasiado. Y ahí, por ejemplo, ¿acabaron tus esperanzas de estar en el TEC cuando rechazaste esa oportunidad? No, ¿Todavía creías que hubo salía algo? como un minuto en lo que estaba en esa llamada por teléfono, donde me dijo, no, pues mira, sí lo entiendo, vamos a trabajar en ello, porque hay otra opción, pero necesitamos ver si nos la prueban. Y yo pregunté por ti. Ujú. No sé si te acuerdas, Sí, pero cuando tuvimos esa llamada yo dijeron, está pregunté, igual, ¿no? sí, me dijo, la neta estamos en donde mismo, es mi siguiente llamada, y yo, Y también me va a decir lo mismo que tú posiblemente. sí, y pues tal cual, o sea, creo que los dos le dijimos que no, ¿verdad? Sí, a mí me dolió con el alma, ¿eh? Sí, O sea, porque de verdad dije, ya se me fue la oportunidad. O sí, sea, claro. yo decirles que no es como, ¿cómo les puedes decir que no? O Pero sea, pues no podía. sí, no, ninguno de los dos, yo creo. Sí, entonces fue, híjole, ahora sí se me fue la oportunidad y fue tener que despedirme lentamente de De ese sueño. voluntario, sí, Sí, sí. de un sueño, voluntario entre Voluntariamente a comillas, fuerzas. sí, Ajá. exacto. Entonces, pues bueno, yo eso digo, pues ya. Después me acuerdo que yo tuve la llamada y no le dije a mis papás luego, luego. Le dije, papá, tengo que hablar contigo. Porque me voy a esperar con mi jefita al último, porque ella me dijo que yo no iba a poder. O bueno, ella se había frustrado mucho, no que no fuera a poder. Sí, Saludos, sí. mamá. Un beso. Este, y pues al decirle a mi papá se soltó llorando así. O sea, de veras, o sea, parece que le piqué un botón y decía llorar. Tal cual. Crying in Sí, chihuahuense. cariño chihuahuense. Y después le dije a mi hermana y mi hermana, no manches, ¿cómo crees? Y después a mi mamá. Y mi mamá igual, haz de cuenta que lo fue procesando y conforme lo iba procesando más se le empezaron a salir Ay, las lágrimas, yo la abracé. Y pues aquí estamos al ahora. final le dicen, Luis, hubo un donante externo que te puso ese 10% que no podías pagar. Sí. Tienes beca de crédito, tienes una beca pura, pero es del 100% y tienes otros beneficios. Simón, échale. Adelante. Y ahí es como Sí, Luis llega al TEC de Monterrey. así es. A ¿Qué media más? pandemia, los primeros 2 semestres. La verdad es que yo ahorita lo veo en retrospectiva y digo, gracias, Sí, porque si no hubiera estado estudiando en el TEC esos 2 semestres, sí, hubieran sido un año, no sé qué hubiera hecho. O sí. sea, perdido entre comillas, porque no sé si hubiera querido regresar a la escuela si no hubiera estudiado ese año. No sé cómo hubiera sido, o sea, no, no me veo en ese Incluso tiempo. me dijiste que un sabático, ¿no? Sí, planeaba tomar pero no es lo mismo decir, me voy a aventar un sabático en buscar irme a Estados Unidos y trabajar y como quiera junto dinero. Me voy a estar un sabático en mi casa encerrado, Sí, sin hacer nada, porque porque no se puede hacer otra sí, cosa, o sea, exacto. Porque yo también tuve mucha crisis existencial, emocional en ese de momento, todo. entonces, Ujú. denso. Sí, Pero bueno, llega Luis y qué padre, o sea, qué sí. padre revivir esas emociones de nuevo, 3 años después. Es como una montaña rusa de emociones, porque es Sí. como, sí, pues pasaron muchas cosas. Y ya que llegas,
estás en biotecnología, empiezas tus primeros semestres en línea. ¿Cómo decides entrar? Bueno, entiendo también que decidiste experimentar, decidiste meterte a jamming, decidiste meterte, no sé qué otros grupos estudiantiles haces, los que mencionábamos al inicio, de que la sociedad de alumnos de IBT, ¿no? Cosas así. ¿Con qué afán? ¿Con el seguir experimentando y viendo qué te gustaba, a ver qué encontrabas? No, ya tenía muy definido qué quería hacer. Ahorita te platicaba que me interesa mucho neurociencias Ujú. porque, bueno, básicamente mi genética está pésima. Entonces, tengo historial desde diabetes, cáncer, Alzheimer, creo que Parkinson's incluso. Ok. Entonces, son un chorro de enfermedades. O sea, la verdad es que, pues, ¿qué te digo, no? La gente que lo escuchan, ojalá que tengan mejor genética que yo, eh, por la parte, por lo menos, de enfermedades. Y pues desde ahí dije, ¿sabes qué? Yo veo a mi abuela muy mal. Mi abuela nos ha pegado unas desconocidas de repente, literalmente, o sea, que no se acuerda de quiénes somos. Ok. Y desde ahí dije, tengo que hacer algo. No puedo ver a mi abuela con Alzheimer y a mi tía con cáncer. No, o sea, y no le deseo eso a nadie nunca, jamás. O sea, nada, nada de eso. Entonces dije, no, ya decidí que no voy a ser médico, entonces voy a tratar el problema de raíz. Ok. Y fue ahí donde dije, bueno, ¿cuál es una de las potencias mundiales que tiene mucho enfoque al estudio de neuro En cuanto a país, en dices. cuanto a país? Japón. Japón. Entonces, desde las primeras veces que hacíamos como el plan de vida, yo me acuerdo Ujú. que puse la Universidad de Kioto, y desde ahí, ¿no? O sea, pues yo tenía esa meta en mente y dije, si quiero estar ahí, dije, voy a ser el mejor biotecnólogo de mi carrera. No lo soy. Eh, pero dije, tengo que hacer todo lo que pueda. De hecho, yo soy becario no oficial de todas las personas del laboratorio. O sea, toda persona que está en el laboratorio alguna vez me ha usado, no de mala manera, pero para hacer alguna cosa. Este, para hacer alguna cosa, ¿no? O sea, cualquier jalecillo Experimentar tranquilo, algo, sí, cosas o de sea, laboratorio. preparar cosas. Claro. Y desde ahí empezó. Y tomé varios cursos, de bioinformática, de nuevas técnicas de secuenciación, cosas así ya más técnicas. Y pues digo, todo lo de grupos así también era para aprovechar al tech. Dije, Ok. estoy teniendo una oportunidad de oro, ni modo que la desperdicie. Yamin fue algo que realmente me marcó porque, digo, ya era extrovertido, pero ahora era trabajar en eso que me gusta para ser mejor. ¿Qué es un grupo de música, baile? Es un ¿Qué es? ensamble musical, Ok. meramente enfocado en la parte de música, en toda la parte del espectáculo pues ya es el alegro como tal. Ok. Pero en sí pues fue lo que me ayudó mucho y era, te digo, era mi lugar seguro. Porque pues son personas muy bonitas. Un saludo a las personas de Yami. Un beso en Este, el corazón. un beso en el corazoncito. Y bueno, pues sí, fueron ese tipo de cosas que pues empecé a aprovechar, ¿no? O sea, con la sociedad de alumnos hicimos hace poquito un viajecillo, a un centro de investigación. Y pues bueno, de ahí han salido muchas cosas. Y luego embajadores, que es la parte de dar a conocer el TEC, ¿no? Con potenciales alumnos, donde ahí descubren talento, donde van a las escuelas, a otras ciudades, ¿no? A promocionar toda esta parte. Sí, fíjate que esa es otra parte. Yo nunca conocí a un embajador. De hecho, antes de entrar, pues Yo sí, y creo, gracias a uno Dani, estoy estudiando lo que estoy fue estudiando. Dani, ¿verdad? Dani también era embajadora. Dani Neto. y Neto. Neto fue el que me hizo estudiar lo Sí, que estoy estudiando. miento, pido perdón. No me acordaba, pero Ojalá que Dani y Neto estén viendo esto. Saludos y sí. sí, O escuchando. saludos y perdón. Este, sí, bueno, te digo, a mí me tocó que nos dieran la sesión, pero pues antes de conocer a Dani, pues nadie, ¿no? O sea, y después no hubo nadie que me diera un tour, porque simplemente pues desconocía y estábamos casi que prepandemia. Sí, O no, claro. ya en pandemia, de hecho. Entonces, pues por eso yo nunca conocí a un embajador. Y ahora que me dicen, oye, vimos tu perfil, tienes potencial de ayudar a más personas que como tú tienen desconocimiento, pues a que justo conozcan más, vean las carreras, estén bien informados. Y es muy satisfactorio ver cuando ves a un chavo al que tú le platicaste de la carrera, de tu experiencia, presentando su examen. Qué padre. O que le den la entrega de que bienvenido al TEC de Monterrey. O sea, Sí, es como que suma, ¿no? Ese granito de arena. sí, o sea, es un poquito y a veces digo, está mucho esta parte de que idealizas algo, ¿no? En este caso puedes idealizar al tech. Sin embargo, realmente tomas todo lo bueno, lo muestras y ya la persona experimenta todo lo demás.
experimenta su carrera, todo lo que esta persona quiera. Y esa es una frase que me da mucha risa, porque a veces decimos que el TEC es como Disney, porque De tú hecho, puedes escoger subirte a todos los recorridos o decir, bueno, me subo a la montaña rusa y ya. y me subo 10 veces si quiero, ¿no? O Ajá, sea, sí, total. tú sabes. O sea, como en mi caso que pues he repetido ya los 6 semestres. Ujú. No, 5, creo que 5, 4, más o menos. Hay un Yamin prohibido que es de pandemia, ese no se ve. No Ah, lo busquen en YouTube. Este, entonces, bueno, pues esa es otra parte, pero sí, oye, qué padre. sí, eso es eso. Oye, Luis, ya casi para ir cerrando con esta plática. Y ya superamos la hora, ¿puedes Un creerlo? podcast de 5 horas. Vámonos. Luego le En damos 5 partes. ajá, luego lo hacemos por partes, le damos continuidad. Es mucho lo que se puede platicar. ¿Qué viene para Luis durante los próximos meses, durante los próximos años? ¿Cómo te ves? De aquí a ¿cuál es tu siguiente sueño? O sea, ¿cuál es tu sueño ahorita? ¿Qué es lo que traes ahí en mente? Durante a las siguientes 3 semanas. Platícanos. Justamente en 3 semanas me voy a Harvard por parte del programa de embajadores. Es una serie de cursos, tanto en Harvard como en MIT, y pues son básicamente, pues desde liderazgo en varias cosas, comunicación, más soft skills que otra cosa. Ok. Y bueno, pues la otra parte, la Pero parte, espera, ¿vas a las dos escuelas? ¿Al MIT y a Harvard o solo a sí, Harvard? a las dos. No, hombre, qué envidia, envidia de la buena. Sí, pues ya habíamos platicado que MIT también es un Sí, sueño. es uno de mis sueños. Espero algún día hacer una maestría o algo allá. Sí. Pero qué padre que vas a tener la oportunidad para empezar de viajar, de conocer. Entiendo que es la primera vez que vas, yo creo, tan lejos, ¿sí? ¿O no? Sí, o sea, tan adentro de Estados Unidos. Ajá. Qué padre, pues aprovechalo mucho, Sí. sácale el mayor provecho que puedas. Vamos a ver a los Red Sox. Pido perdón. De verdad, pues espero que sea contra los Yankees de perdida. Sí, ya sé. Que andan muy mal, ¿no? Por cierto. Los Yankees andan bien. ¿Así Bueno, andan bien? andan, sí, los dos equipos andan bien. Andan bien, Andan. andan. Eso es No, no, bueno. sí andan bien. Hay equipos que andan muy, muy, muy bien. Ajá. Y luego andan ellos que andan muy bien, o sea, pero están teniendo una temporada arriba de 500 o sea, que es positiva, entonces Simón. súper. Si puedes meter Bueno, una playera que no sea de Boston nada más, o sea, que diga ándale. Red Sox, puede decir Boston, no pasa nada. Sí, sí, Simón. O una de Harvard. Una Como de que. O una de Harvard. MIT. La o tuya es de MIT, sí, ya sé. Harvard o el MIT, la que quieras, una sudadera, no me La, quejo, la única hasta un razón por la llavero. que. La única razón por la que sigo trabajando es para traer llaveritos y pins así para repartir. Sí, hasta un llaverito, un pin, mira, con eso soy Sí. feliz. Bueno, Bueno, y lo siguiente, eso sí. es por un lado. Y pues el otro. Hay un programa de internacionalización que se llama MyTex. MyTex es básicamente un programa que busca que jóvenes de todas las disciplinas entren a Canadá para ejercer algún proyecto. Pues en mi caso me gané la beca de MyTex, me voy pues prácticamente becado al 100% a la Universidad de British Columbia en Vancouver. Felicidades. Gracias, También gracias. es una de las mejores escuelas en el Es mundo. la 46 o 43, creo. Sí, Está está muy increíble. perro. Em, y pues allá voy a ser neurociencia. Qué padre, ya Justo, o estás. sea, ya vamos un paso más allá. Ok, Entonces, pues bueno, eso es eso. Yo regreso a primeros de noviembre, más o menos el 1 de noviembre. Entonces, pues bueno, voy a andar por allá. Afortunadamente me ha tocado ya conocer bastantes personas, incluso desde lejos. qué chido. Misma gente de México que anda por allá, de la UDEM, de otras universidades. Y es muy padre. Siento que vienen cosas buenas por ese lado. Estoy muy emocionado y a la vez siento muchos nervios. Porque básicamente representar aquí, o sea, eres el representante de... Es un embajador, pero eres un embajador ya no solo del TEC, Ajá, sino de tu ciudad, del estado, del país. sí, Vas a de representar a hecho, del México. país. Afortunadamente ya ha habido otro estudiante antes de mí que Ok, fue mexicano y le fue bien. Entonces, pues bueno, ya hay un precedente. No qué voy chido. como en frío. Pero bueno, esa parte. Y pues yo creo que lo siguiente, tengo 3 opciones. Y digo tres, dos de ellas ya más amarradas, más seguras. MyTax tiene la ventaja de que terminando el programa tú tienes hasta 2 años para decidir si te regresas al mismo laboratorio a hacer tu maestría, la misma universidad, vaya, o irte a alguna de las otras. Y pues bueno, en mi caso podría ser que yo me regrese ahí mismo a Vancouver, que de hecho hace poquito vi que es la quinta mejor ciudad para vivir de todo el Sí, mundo. está increíble. Sí, sí, pues estoy emocionado por conocerla. Qué padre. Y lo otro, pues yo estuve entrevistado por 3 doctores.
Y hablo, digo, de manera, les digo doctores porque hay una doctora también. La doctora Marie Sinsens, ella es de Quebec. De hecho, pues tiene su acento francés así muy padre. Ok, qué chido. Y a ella le platiqué, pues básicamente tuve una plática larga con ella, como una media hora más o menos. Fue de las entrevistas más largas que tuve, porque, por ejemplo, con la que me quedé duró 12 minutos, me acuerdo. Y yo, bueno, o sea, ¿qué es esto? O sea, se acaba de acabar, o sea, ¿cómo? ¿Me batió o no? Entonces, pues con la doctora, te digo, le platiqué toda mi historia de vida, básicamente. Y pues ella me dijo, ¿sabes qué? Te quedes o no conmigo, háblame cuando termines la escuela, yo te quiero aquí en maestría o doctorado. Y después le mandé correo, ya cuando me aceptaron en Maytex, le dije, aún así, aunque no haya quedado en su laboratorio, me interesa mucho lo que está usted haciendo, que es sobre cáncer en niños. Entonces, yo estaría fascinado de hacer eso. El último correo que me mandó fue básicamente que ella se aseguraría de que eso pasara. No he hablado con ella desde hace mucho, eso fue como en Año Nuevo, le mandé mensaje, así que recuérdeme, como gancito. Ok, qué genial. Sí, y pues bueno, ya después de eso está la tercera opción, que es buscar vinculación hasta llegar a Japón. Hay programas de doctorado, pero Japón es muy solicitado, o sea, ¿Y ya estás aprendiendo? hay ¿Sabes algo de japonés? Konichiwa. No te creas, pues no, o sea, la neta, lo del anime y, y cosas así, pues muy Onegai básicas. shimasu. Negai shimasu, Con Onegai Simón. shimasu haces el 85% Sí, de ya todo, con ¿eh? eso ya terminé. Pero sí, sí, pues son las opciones que tengo. Realmente no me gustaría dedicarme a la industria. Luis del futuro, si llegas a ver esto y estás trabajando en la industria, por favor, Salte, salte. Haz renuncia, algo sé mejor. feliz. No te creas, pues no mejor, pero no me interesa. O sea, desde chiquito, además de médico, siempre me veía investigando algo, haciendo ciencia. Pues para mí estar en la industria sería un poco monótono. Entonces, pues bueno, si me ofrece una muy buena oportunidad, pues obviamente estaría mal no tomarla, pero no es mi primera opción, Ok. definitivamente. Entonces, pues bueno, es más o menos lo que se avecina y te digo, ya está muy próximo. De hecho, Sí, ya estás casi por subirte al avión. sí, ándale, Ya o con la sea, maleta de hecho, en deja el... tú, yo, Ya. yo pensé que me iba el 17 y resulta que me voy el 15. Estaba Pues mal. Y luego ya, a 2 semanas. Vancouver, sí, o sea, haz de cuenta que a Vancouver yo tenía puesto el 29 Ajá. y sí estaba bien, pero yo les había dicho a las personas que están allá que yo llegaba el 27. Entonces ahorita ando viendo si puedo cambiar mi vuelo para llegar el 27. Pero pues es que, imagínate, yo llego el 15, me voy el 23, del 23 al 27 estaré aquí y ya me voy otra vez, o Nomás sea, vienes a despedirte. de que aquí tienen sus recuerditos todos, ya nos Sí, vemos sí, chido. sí. Y sí, tal cual, porque si no, pues no, ni cómo. Pero pues bueno, ya veré si me voy el 29, 27, ya eso dependerá si me cuesta más, si me cuesta menos. Excelente. Sí. Oye, ya una frase, un libro, una canción, una película que te haya inspirado, que te sirva de motivación constante y que nos quieras compartir. Bueno, Puede ser uno o varias, lo que quieras. mira, El hombre en busca del sentido de Viktor Frankl es muy buena, es sobre una persona que se quedó en un campo de concentración Ok. y llegó a ser, creo que él es psiquiatra algo tiene que ver con psicología. Y ¿Es pues película o es es libro? libro, es Libro. libro. Ese libro me dejó muy marcado porque era una persona que ya no tenía nada por qué vivir. Ok. Este, pero no se dio cuenta hasta que salió del campo. Oh, interesante. Hay que buscarlo. Sí, entonces, pues bueno, ya di el spoiler, bien machín. Pero Bueno, sí, no creo que se resuma a todo el libro. no, o sea, hay Sí, sí, más, hay hay mucho mucho, hay contexto. mucha carnita en el libro. Entonces porque justo pues te da esta percepción de que el motivo para vivir no va en una persona, en una cosa, o sea, va en lo que a ti te haga, en lo que a ti te nutra. Em, Canciones, que te digo, menciono canciones porque es muy buena. Escuchen sobre todo lo que es jazz y R&B de los 50, no, 60, 70. Todo ese género es muy bueno. Acá nuestro encargado de audio y demás no me dejará mentir. Sobre todo Charles Brown es muy bueno. Eh, Particularmente la rola de Changes, esa es muy buena. Habla sobre pues un hombre que pierde a su esposa. Y finalmente, pues alguna película. Mi película favorita es toda la saga ahorita que está de Spider-Verse, Ok. pero sobre todo como por la parte de la resiliencia que tienen. O sea, imagínate, o sea, estás
destinado, y por eso decía el evento canónico, estás destinado a perder a una de las personas que más quieres en tu vida. No, no, no es spoiler, no es spoiler, de veras. Estás destinado a perder una de las personas que más quieres en tu vida. Entonces imagínate saber como esa condena que tienes. Yo creo que es algo muy motivante. Entonces, pues bueno, serían como esas a lo mejor recomendaciones. Mucho desarrollo de personaje. Exacto, sí, mucho desarrollo de personaje. Creo que todos en algún punto tenemos que tener ese desarrollo de personaje de alguna forma u Sí, otra. tal cual. Pero pues bueno, o sea, esa es parte de todo. Oye, finalmente, un mensaje que quieras compartirnos, que quieras compartirle a esa persona que nos escucha, que nos ve. Mm, pues ahora sí que esto puede trascender a lo largo del tiempo y lo ideal sería que luego muchas personas que están empezando con cualquier sueño que tengan, desde quiero viajar a tal lugar, quiero conocer tal cosa, quiero estudiar tal carrera. No sé, imagínate que luego alguien o que el Luis del pasado pudiera en una línea del tiempo alterna ver esto y que ese niño que quería ser científico, que quería estudiar medicina, que quería hacer tantas cosas, pues se siente inspirado, ¿no? Por ese mensaje que tú quieras compartir. Ok, se me ocurren como 3 puntos que a lo mejor pues ya como pueden cerrar. Cuídense bien, pórtense mal. No es cierto, eso es Y me consejo para invitan. otras cosas y me invitan. No es cierto, ese es uno de juego. El otro es enfócate en algo, o sea, fíjate una meta y trabaja todo lo que puedas por esa, pero ten plan de la A hasta la Z. Todo puede pasar, pasó una pandemia, que a todos nos hizo garras planes. Entonces, plana, siempre trabajando por el plana, pero tener todos tus respaldos. Y finalmente, la frase del inicio que decía de Kobe Bryant es una que he tenido muy en mente últimamente, porque a veces nos quedamos con el primer triunfo, pero pues para dar contexto, iban 3-0 en las finales y le preguntan, ¿por qué no estás feliz? Porque el trabajo no está terminado, o sea, todavía no soy un Iban campeón. ganando 3-0 Iban ganando 3-0, y o sin sea, nada de confianza él, o sea, de no me estoy confiando a que vamos a ganar. sí, Todavía no se acaba. o sea, todavía no acaba el trabajo. Ok. Es, cuando llegues a tu primera victoria, recuerda que el trabajo no está terminado. Hasta que tú te... El sentido de autorrealización, yo creo que es algo que no sabes cuándo va a llegar. Entonces, hasta el punto en el que tú digas, estoy pleno, estoy completo, es cuando vas a decir que el trabajo está terminado. Tú lo vas a saber, pero mientras tanto el trabajo no está terminado y hay que seguir y seguir y seguir. Y no en un sentido del chaleganismo, sino de siempre buscar. Va a sonar muy ingenieral de mi parte, pero es un proceso iterativo y de mejora continua, que pues básicamente te lleva a ser esa persona con la que tú sueñas. Y está bien equivocarse, sobre todo. Oye Luis, pues muchas gracias. Con eso terminamos esta entrevista. Nos pasamos de la hora. Ha sido el capítulo más largo. Espero que quien nos escucha o Sí, quien se nos haya ve quedado hasta se el haya final. quedado hasta el final. Y de verdad que no hubiera pensado que fuéramos a platicar tantas cosas, tampoco que nos iban a quedar tantos temas pendientes. O sea, Sí, tocamos un montón. cosas muy superficiales, Sí. pero bueno, también está padre porque podemos darle una continuidad a este podcast en el futuro. También ya que nos platiques cómo te va en Boston, cómo te va en el MIT, cómo te va en Harvard, En en el siguiente Vancouver. capítulo vas a salir con tu playera del MIT, Perfecto. Espero que así sea. por la garrita. Promise. Sí. Y pues la verdad es que si ahorita antes de llegar aquí te admiraba, me voy admirándote mucho más, con la piel chinita. Ya, mijo. Y espero que cumplas todos esos sueños que nos platicas, de verdad, con todo el corazón, que se te hagan realidad, eso y mucho más te mereces. Y sigue trabajando por esos sueños. El juego no se ha terminado. El juego no se ha terminado. No, pues muchas gracias, Roger. Cuídate. Gracias por todo. Igualmente que te vea muy bien. Y pues que crezca mucho este episodio, que sea el 5 de 1000, si lo queremos ver así. Esperemos que así sea, Luis. Bueno. Y así concluye otro episodio de Dreamers, Construye tus sueños. Espero que hayas disfrutado tanto como yo de esta poderosa conversación y que te sientas inspirado, inspirada a desatar tu grandeza. Recuerda, el poder de tus sueños está en tus manos y el universo conspira a favor de aquellos valientes que se atreven a perseguirlos con pasión y determinación. Si estás listo, lista, para dar el siguiente paso en tu propio camino hacia el éxito, te invito a visitar mi sitio web www.rodryanes.mx, donde podrás acceder a recursos adicionales y conectarte con nuestra comunidad de soñadores incansables. Además,
No te pierdas ni un solo latido de nuestra comunidad en redes sociales, donde revelaremos próximos episodios y eventos extraordinarios. Nos puedes encontrar en Instagram y TikTok como dreamers.podcast. Ha llegado tu momento de iluminar el mundo con tu esencia. Hasta la próxima.